Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Estela Par de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo era una persona torpe con muchas debilidades y errores. Donde quiera que vaya, las personas no decían nada bueno de mí. Sentía que nadie me quería y que era un ser inútil. Esto me oprimía mucho, pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, ya no vivo oprimida, sino vivo una vida con mucho gozo. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Mis padres emigraron a Argentina por dificultades económicas. Es así que yo nací allí. Siendo la menor de entre 3 hermanos, desde chica siempre fui una niña alegre y mimada por mis padres. Por más que yo cometiera algún error, mis padres siempre regañaban a mis hermanos. Pero hubo un episodio que me convirtió en una persona tímida. Fue cuando iba al jardín de infantes. Sin querer me hice pis en el pantalón. Mi maestra se sorprendió tanto que me regañó fuertemente. Ahora que lo pienso, mojar los pantalones no era nada grave, pero me quedé muy traumada luego de esta situación. Desde ese momento comencé a tener mucho cuidado con mis acciones y mis palabras, porque tenía miedo de que me regañaran si cometía algún error. Desde chica me cargaron por ser muy distraída y por cometer muchos errores. A mí me gustaba salir a comer, especialmente amaba comer hamburguesas. Pero cada vez que salíamos, volcaba la bebida, a tal punto de que mi hermana me preguntaba con ironía, ¿hoy no volcas tu cola? O me decía, en 3, 2, 1, volcarás tu bebida. Era como si predijera un momento que volcaría la bebida. Ella me decía que se avergonzaba de mí porque siempre lo hacía. Yo no lo hacía porque quería. Intentaba de ser muy cuidadosa, pero mientras más cuidado tenía, más nerviosa me ponía y esto hacía que mis errores fueran aún mayores. Sentía que las personas se reían y se fastidiaban por cada error grande o pequeño que cometía. Yo me sentía avergonzada y muy mal conmigo misma. Una vez fui a aprender tenis con mi hermana. Tomé lesiones durante 1 año, pero no mejoraba por más que me esforzara. No podía recibir la pelota. Mi profesor me preguntaba si tenía mala vista, pero mi vista era excelente. Él me decía que me concentre y siga bien la pelota con mis ojos, y así lo hice. El problema fue que hice solo eso, mirar la pelota, y la pelota terminó golpeando mi ojo. Finalmente, mi entrenador se puso furioso conmigo. Sin importar cuánto me esforzara, no había progreso en mí, por lo cual él le dijo a mi padre, ¿por qué quiere que su hija aprenda tenis? Yo ya no puedo enseñarle más, me rindo, será mejor que piense en algún otro deporte para ella. Yo realmente quería jugar bien y que me felicitaran, sin embargo, lo único que hacía era que me regañaran, por lo cual tuve que renunciar al tenis. No importaba si era buena o no los deportes que se hacían de forma individual. El problema era cuando se trataba de hacerlo en equipo. Cuando jugábamos al quemado, nadie quería estar en el mismo equipo que yo. No había opción que meterme siempre en el equipo con menos personas y mis compañeros me decían, «Lánzale, Estela, ella es el agujero». Y mi equipo decía, «Perderemos por culpa de Estela, ella no es de ninguna ayuda». Yo me quería ir del lugar, pero lo soporté y me quedé allí. Lo mismo sucedía en el trabajo. Trabajaba en una oficina de inmobiliaria donde atendía los llamados y recibía a los clientes. El problema era que no podía reconocer sus caras. Incluso si venía algún cliente importante, como no le reconocía, esto causaba retrasos en el trabajo y mi jefe terminaba regañándome. Hasta que una vez recibí un llamado importante en la oficina. Era un mensaje muy importante el cual tenía que comunicar inmediatamente a mi jefe, pero lo olvidé por completo. Mi jefe volvió a la oficina completamente furioso preguntando quién era la persona que no había comunicado el mensaje. Ahí fue cuando recordé que había sido yo. Con una voz minúscula, dije, fui yo. Moviendo su cabeza, mi jefe enojado dijo, «Estela, ¿qué se supone que es lo que haces en la oficina? ¿Sabes cuánto es el dinero que podríamos haber perdido? Esto es inaceptable». Después de esto, continué trabajando como secretaria, pero era como una persona invisible. Mis compañeros de trabajo ya no me consultaban ni me avisaban de nada de lo que sucedía en la oficina. Incluso mi jefe directamente ya no me hablaba. Él me comunicaba las cosas por medio de mis compañeros. Si alguno parecía necesitar ayuda y yo me ofrecía, me decían, «No, solo quédate sentada, así es como puedes ayudar». Temía de que me ignoraran y me regañaran aún más si no lo hacía nada. Así que hice mandados que no eran necesarios y hasta incluso lavé los platos. Con el tiempo sentía que mis compañeros consideraban que hacer mandados y lavar los platos era algo normal y me ignoraban aún más.
Por fuera demostraba estar bien, pero en mi interior sentía mucha furia, y pensaba que me pedían los mandados porque me menospreciaban. Como no podía trabajar ni podía establecer relaciones interpersonales, finalmente renuncié a mi trabajo. Pero luego pensé que si mi apariencia cambiaba, las personas no le prestarían atención a mis errores y mis debilidades y que podría tener más confianza. Por eso comencé a maquillarme y a vestirme diferente. Incluso hice una dieta muy estricta y muchos ejercicios y alcancé el peso que quería. Pero por más que haya bajado de peso e intentara llevarme bien con las personas, mi corazón no estaba tranquilo. Porque por más que mi apariencia fuera buena o no, sentía que si aún cometía errores, tanto mi familia como las personas de mi alrededor me ignorarían de igual manera. Sentía que nadie me amaba tal como era yo y me sentía sola. Esto hizo que cada vez saliera menos de mi casa. Sin importar con quién me encontrara, no me sentía feliz. Estando en casa, muchas veces me pasaba todo el día llorando, mirando la televisión. No quería hacer nada, no limpiaba, no me bañaba. Mis amigas de la iglesia me llamaban para ir a la iglesia o para ir a comer, pero yo me quedaba encerrada en casa. La depresión era cada vez más profunda, y todos los días lo único que pensaba era querer nacer de nuevo. Las circunstancias no cambiaban, ni yo podía cambiarme a mí misma. Entonces pensé, ¿por qué Dios me habrá creado así? ¿Por qué nací siendo una persona con tantas debilidades? Hasta que un día me llamó una amiga de la iglesia. Tenía muchas ganas de morir, pero por otro lado, quería vivir. Sentía que si no iba esta vez a la iglesia, de verdad moriría. Así que me animé a ir a la iglesia nuevamente. Incluso en el camino a la iglesia me sentía tan frustrada que oré y oré desesperadamente a Dios para que me salvara. No sabía exactamente cuál era el problema, pero lo único que podía pedir es que me salvara. Un día, un líder de la iglesia que me enseñaba la Biblia me vio tan mal que me dijo que nos viéramos. Ella me compartió el Evangelio durante 2 horas y me dijo que el pecado básico era no creer en Jesucristo resucitado. Y me dijo que debía arrepentirme de ese pecado y recibir a Jesús como mi dueño y que de esta manera podía resolver todos mis problemas. Regresé a mi casa y mi casa seguía pensando en aquello de arrepentirme del pecado básico. Pensé, ¿por qué? Si siempre me regañan, me dicen cosas feas, todo es tan injusto. Yo soy la víctima. Nada va bien en mi vida. Me sentía tan frustrada y quería saber realmente qué era aquello que me había dicho la líder, así que empecé a investigar sobre aquel pecado básico. Hasta que comencé a compartir con la hermana de la iglesia. Ella me dijo que solo podía ver el pecado básico por medio de la resurrección. Me di cuenta que el foco no tiene que estar en el pecado, sino en la resurrección, y a partir de ese momento me puse a pensar seriamente en qué es la resurrección. Comencé a leer los 4 evangelios. En el libro de Juan, Jesús hizo muchos milagros increíbles. Convirtió el agua en vino, resucitó a una persona muerta. Pero ninguno de los discípulos que seguían a Jesús confesaban a Jesús como Dios, aun habiendo visto tantos milagros. ¿Cómo es posible que habiendo estado 3 años con Jesús y visto tantos milagros, no podían creer en Jesús como Dios? Pero claramente ellos terminaron siendo mártires por Jesús. ¿Cómo pudieron ser mártires? Quería saber cómo esos discípulos que no creían en Jesús y se escaparon delante de la cruz pudieron ser mártires. Seguí leyendo la Biblia y pude ver que ellos cambiaron frente a un hecho. Se habían encontrado con Jesús resucitado. En el momento que se encontraron con Jesús resucitado, ellos se dieron cuenta de que Él realmente era Dios, tal cual había sido profetizado. Y no terminó con la resurrección, sino que Jesús, con su cuerpo resucitado, se apareció y estuvo con ellos durante 40 días. Estando junto a los discípulos, Jesús le mostró las marcas y las heridas de sus manos y de sus costados. Y a Tomás, quien decía que no creía hasta verlo con sus ojos, Jesús le dijo que tocara sus heridas. Así es que recordé el versículo que dice que luego de que Jesús resucitó, los discípulos creyeron en todas las escrituras y en todas las palabras de Jesús. Cuando se me hizo real la resurrección de Jesús, todas las palabras de la Biblia se me hicieron reales. Yo, que pensaba que yo no había pecado, pero se me hizo claro que yo fui una persona que despreciaba a Dios y vivía como yo quería. En ese instante sentí que Dios me preguntaba, yo morí por ti, yo resucité por ti. No importa qué error cometas, qué injusticia sufras. ¿Quién es el dueño de tu corazón? No pude decirle nada. Había ido a la iglesia siguiendo a mis padres.
Nací en una familia cristiana, pero mi vida no tenía ninguna relación con Jesús. Y pensé, yo lo soporté todo. Toda mi vida fue una injusticia. Y yo fui una persona muy buena. No cometí pecados tan grandes. Pero yo había rechazado a Dios, incluso había rechazado a su Hijo. Esta centralidad malvada era más grande que cualquier otro pecado que haya cometido en esta tierra. Pretendía ser una persona correcta y honesta, y si las personas pensaban bien de mí, no tenía ningún problema. Pero cuando cometía algún error o tenía dificultades, me sentía desilusionada y ofendida y terminaba abandonando a Dios. Finalmente escuché el grito de Pedro en Hechos 2 como la voz de Dios. A este Jesús a quien tú has crucificado. Mi corazón de querer enaltecerme, de odiar que me ignoren, de querer llamar la atención de las personas, de querer estar en un lugar más alto que Dios y vivir para mi propia gloria. Esto es lo que había matado a Jesús. Por mi pecado de haber rechazado a Dios, el Todopoderoso tuvo que morir. Me quedé aterrorizada e impactada. Pero Dios resucitó a Jesús para ser mi dueño, y está esperando que yo me arrepintiera de mi pecado. Incluso si me iba al infierno ahora mismo, no tenía por qué quejarme. Yo era un ser más malvado que el diablo mismo, un ser que no tenía perdón, pero aún así Dios pedía que me arrepintiera, y frente a su amor no me quedó otra que arrepentirme. Dios, me arrepiento. Yo te abandoné. Me arrepiento de este pecado de no haber creído en Jesús. Ya no viviré jamás como yo quiero. Jesús, te pido que solo tú seas mi dueño. Perdóname. Ya no viviré siendo yo la dueña de mi vida. Confesé esto con todo mi corazón. Al creer en Jesús como mi dueño, se me hicieron reales las palabras, la verdad los hará libres. Me sentí libre en cuanto a las relaciones interpersonales que tanto me dificultaban. Siempre me he sentido insegura por si me decían cosas feas, por si me ignoraban o me regañaban, pero ahora no tambaleo por nada de lo que me digan. Hacía mucho tiempo que no me veía con mis amigas, y ellas no paraban de recordar lo torpe que era y los errores que había cometido. En ese momento estuve a punto de sentirme frustrada, pensando, ¿por qué hablarán de esto? ¿Se estarán burlando de mí? Pero como es claro que por medio de la resurrección ya no soy la persona que se oprime por lo que me dicen o cómo me miran, disfruté del momento y pasé un buen rato con ellas. Antes, en el pasado, tenía miedo de que mis amigas no me quieran por cometer muchos errores y me perseguía y me sentía nerviosa por querer hacer bien las cosas. Siempre trataba de seguirlas a ellas, pero ahora me siento muy cómoda y libre estando con ellas. Antes, cuando alguien me daba algún consejo, me sentía como si me estuvieran regañando. Me ofendía y me sentía herida. Pero ahora ya no soy así. Una vez una hermana de la iglesia me preguntó por qué no estaba registrando testimonios. Justo eran momentos en que no estaba pudiendo sostener la palabra ni orar, y en ese instante sentí miedo a lo que me dijo mi hermana y me sentí que ella me estaba regañando y se me cayeron las lágrimas. Pero ahora sé que ella me lo dijo porque me ama. No malinterpreté sus palabras, al contrario me siento muy agradecida. Y mientras oraba recordé a mi hermana mayor. Siempre pensé que ella solo me regañaba y me despreciaba, pero nunca me había puesto a pensar lo difícil que habrá sido también para ella. Seguramente, ella habrá querido que su hermana menor no cometa tantos errores, habrá deseado lo mejor para mí y por eso me decía lo que me decía. Ella también me habrá querido tener una buena relación conmigo, pero yo solo pensaba en mí y no pude ver su corazón. Me sentí tan mal con ella que le pedí perdón con todo mi corazón. Yo me hice libre en todo aspecto de mi vida y no podía no compartir esta buena noticia. Tuve la oportunidad de visitar Argentina una vez más, y Dios me permitió encontrarme con muchas personas. Pude ver que mientras vivía en Argentina, hubieron muchas almas que no pude ver a causa de mis emociones y mis pensamientos. Una vez me encontré con alguien que tenía un problema similar al que yo solía tener. Ella también vivía muy perseguida porque había recibido muchas heridas por las personas. Hacía mucho tiempo que no le veía, pero escuché con atención cada una de sus heridas y diciéndole que deseaba que no viviera como yo,
sino quien pudiera encontrar la verdadera libertad en su vida, le compartí el Evangelio. Ahora también al creer en Jesús como mi dueño, trabajo con mucha alegría. Una vez una compañera de trabajo se sentía muy mal por un error que había cometido. Al verla me sentí terrible porque sabía lo que era sentirse así. Así que la ayudé con su trabajo y la acepté tal como era ella. Luego ella me abrió su corazón y comenzamos a pasar mucho tiempo juntas y tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio. Le compartí sobre cómo había sido yo en el pasado y cómo había encontrado con Jesús resucitado. Luego de compartir el Evangelio con ella, nos despedimos. Y antes de despedirnos, ella me agradeció de que le haya hablado de Jesús y de la Biblia. Me siento muy agradecida con Dios porque no solo restauró mi lugar de trabajo y mis relaciones interpersonales, sino que también permitió que mi lugar de trabajo sea un campo misionero. Continuaré caminando con el Señor, que me permitió vivir con este gozo de ser su testigo de la resurrección. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.